Bien, estamos en los días previos a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Segunda vez en la historia democrática que se utiliza un instrumento poco aceitado, que genera confusión en la sociedad y, a decir de un alto dirigente político, termina minando el sistema de partidos en esto de la composición de los frentes, y que algunos se van ampliando cada 2 años, otros mutan y cambian sus nombres, y entonces se va perdiendo aquella identificación que durante tantos años hizo a la vida política e institucional de este país. Habrá que trabajar y duro para democratizar aún más lo que es el sistema de partidos o los partidos en sí mismos. Mientras la puja se puede dar en las versiones del Partido Justicialista y en las variantes que tiene para mí una gran interna del PJ, por cierto, hay otras estructuras que van a disputar aquel voto que es refractario a la política oficialista, opositor a la misma, y allí aparecen variantes. Todo esto, como dije en el comienzo de esta historia, en este año 2013, en una elección legislativa. Se eligen concejales, consejeros escolares, senadores provinciales para quienes vivimos en la primera sección electoral y diputados nacionales. Esa es la propuesta, esos serán los 3 cuerpos que encontrará usted el próximo domingo cuando vaya a sufragar en lo que se llama cuarto oscuro. Mientras lo electoral domina claramente la escena, hay otras políticas que hacen a la vida legislativa e institucional. Este programa trató hace 3 ediciones atrás lo que significó un paso adelante en la construcción mucho más solidificada de la patria subsidiada. Y mientras los medios de comunicación, sobre todo los platenses, hubo un efecto en los medios nacionales sobre la decisión de Scioli de rescindir el contrato con la empresa que tenía el monopolio, la concesión de autopistas Buenos Aires-La Plata, quedó muy lejos un acontecimiento legislativo de diciembre del año pasado, en donde allí, en el recinto, el diputado Ricardo Vago, que me acompaña hoy en el primer tramo de orden del día, manifestó, explicó y exhortó a las fuerzas que comprendieran que se estaba comprando un problema. Problema que cuando llega a la instancia judicial lo van a pagar todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, bajo el pomposo título de estatización de las autopistas. Ahora hay una empresa, y están los carteles en los peajes Camino de la Plata, que se llama Aubasa. ¿Qué tiene Aubasa? ¿Qué es lo que necesitamos saber? La primera pregunta, agradeciéndole al diputado Vago que esté aquí, es si la matriz se ha mejorado. La matriz en cuanto al control no tuvo muy buen control en la provincia. La matriz empresaria del negocio por sobre la prestación, ¿y qué quiero decir? El núcleo de las empresas constructoras Rollo y CCI Construcciones eran un grupo con capacidad de lobby que impidió digamos, no sufrió el verdadero control del Estado. En el año 98, lo que hoy se reclama tendría que haberlo terminado. O sea, en el año 98. Es una autopista de múltiples incumplimientos. Se le regaló el no hacer la autopista ribereña, que está enfrente de los docks de Puerto Madero. Se le permitió no cumplir nada, recibiendo en su momento, en la época de la convertibilidad, $1,09 o 2 pagos había, o sea que $3,08 para llegar a Quilmes. Recién en el año 2012 llegó a La Plata. Y en síntesis lo que uno quiere decir, en el año 2009 se renegocia el contrato. ¿Qué quiere decir una renegociación del contrato en el Estado Nacional y la empresa concesionaria? A ver, una cuestión importante para quienes miran el programa. Las obras tendrían que haber culminado en 1998. Las obras que se están reclamando tendrían que haber terminado en el 98. Presidencia de Menem. 2009, presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Nueva renegociación. Sí. Se queda que la empresa le debe al Estado 700 millones de pesos. Se le dan nuevas fechas para las obras y se le dice que van a aumentar la tarifa a 5 pesos. ¿Esos 700 millones que adeudaba la empresa al Estado, en concepto de qué? Porque esta es una autopista anterior al menemismo y en ese momento el Estado había hecho un aporte económico
en los años 80 para la ejecución de la autopista y del puente que cruza el riachuelo. ¿Era un préstamo que había hecho el Estado? Era un préstamo que daba el Estado, y entonces con el peaje se terminaba la obra y se devolvía la plata al Estado. Como las obras no se hicieron, no se terminaron, se debe 700 millones. ¿Qué se renegocia o qué se renegoció en el año 2009? ¿Era una renegociación ventajosa para el Estado? ¿Seguía siendo beneficiada la empresa? Bueno, porque en estos el año son dos 2009, aspectos centrales, ¿no? Cuando uno hace una renegociación contractual, se olvida de todo lo que pasó. Empezó de vuelta el contrato. Es una condonación. A ver, es un cierre. Puede haber cerrado bien el Estado o mal. En este caso cerró mal. Cerró diciendo que me deben 700 millones y que se van a pagar en 12 cuotas. Que no pagó una sola. Bien, ¿y las obras? Las obras no se hicieron, pero hubo un amparo por el aumento de tarifa, que tenía que haber ido a 5 pesos y a 3,50. Y se mantuvo en 3,50. Entonces, hay un mutuo incumplimiento. El Estado incumple porque no logra subir la tarifa, porque un juez lo para, la empresa con esto aduce que no puede hacer las obras y con esto no puede pagar el dinero. Pero en el año pasado, a mediados del año pasado, la provincia le solicita a la Nación que quiere tomar a cargo la autopista. ¿Es la provincia que le solicita o es Nación que le hace la transferencia a la provincia? La provincia, esto es como que son dos jugadores de fútbol en el mismo equipo. Uno corre o pasa la pelota, los dos juegan en equipo. Entonces, se solicita y se firma un acuerdo para que la empresa acepte pasar de la Nación a la provincia. Cambia la competencia. Cambia la competencia, ya no controla más el Estado, controla entre comillas el Estado nacional, pasaría a controlar el Estado provincial. ¿Las obligaciones que tenía la empresa son iguales? No, la provincia le firma más obligaciones, le firma más derechos. Le dice que para que usted acepte venir, yo me comprometo a que en 15 años usted va a hacer las obras que tendría que haber hecho antes del 98. O sea que le da un contrato al 2026, le da más beneficios a la empresa hasta el año 2026, cuando le terminaba el contrato en el año 2017. Esto fue, diputado, a mediados del año pasado. Esto fue en septiembre, octubre, y fue a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados, pese a que nosotros desde el Frente Amplio Progresista explicamos claramente cómo esto iba a terminar un perjuicio para la provincia, la Cámara de Diputados levanta mayoritariamente, impulsada por el Frente para la Victoria y demás aliados neojusticialistas, y aprueban esta medida. Pero yo quiero terminar de expresar que no solamente le daba 15 años, le decía que las obras las iba a hacer la misma empresa que antes no las había hecho y por el cual se había cobrado, sino que le decía que iba a tener una rentabilidad del 10% de todo el flujo económico. O sea, que de todas las tarifas que recibiese y cualquier otro ingreso que tuviese, iba a tener un ingreso del 10% anual limpio. Esto es como a un ahogado que le encuentra un bote salvavidas con agua, comida, champán, con toldo y con motor. Le dio todo a la empresa. Esta empresa estaba insolvente, con deudas, estaba quebrada, o sea, el pasivo era más grande que el activo, o sea, las deudas eran mayores que los activos. ¿Eso en diciembre se sabía? Se sabía. Bien. El propio auditor de la provincia dice que las condiciones de la empresa es de prácticamente insolvencia. Y entonces, ¿qué hace hacer el ministro? Que está escrito al día con el gobernador. Dice, hagan una auditoría técnica sobre cómo está la autopista, el estado de la autopista, y hagan también una auditoría contable y auditoría medioambiental. Lo que no dice, ¿sabe qué no dice? Lo más importante en cualquier obra pública. ¿Cuáles eran las obras incumplidas? Eso no pide saber el ministro. Ahora, dígame, no sé si no, es clarísimo. No pide saber las obras incumplidas. Nosotros, los diputados, teníamos que votar con un acuerdo cerrado, porque no se podía tocar, en el que no decía cuáles eran las obras incumplidas. Yo quiero volver hacia el año 2009 para llegar a diciembre
En el año 2009, ¿el gobierno nacional le preguntó a la empresa cuáles eran las obras incumplidas? En el año 2009 se renegocia obras de terminar. Sí. De terminar en Pero tal fecha. Le dan... Pero digamos, tampoco hacen lo que sería una auditoría fina. clarísimo, digo, para que entienda la audiencia que en el 2009, en el momento de renegociar el contrato, tampoco se le exige a la empresa lo que la empresa tendría que haber hecho en el año 1998. Llegamos al 2012, perdón, y tampoco se le pregunta a la empresa, mire, tiene 4 patas, una cola y dice miau. Claro, porque además el año 2012 cambia el responsable del control. Cuando, digamos, vamos a hacer, yo soy provincia de Buenos Aires y como usted es en la Nación. Si usted me quiere pasar algo, yo tengo que averiguar en qué condiciones viene, qué contrato que trae. El ministro negó que tuviese obligaciones, que trajese obligaciones. Y en el decreto de rescisión dice, que firmaron ahora, donde el Estado provincial toma la autopista, dice claramente que en el contrato de transferencia se transfirieron derechos y obligaciones, está en el texto del decreto. Sí, esto lo leímos acá. Ahora, salimos de diciembre. La empresa sale con un nuevo contrato, un nuevo vínculo. Un nuevo vínculo con el gobierno provincial. ¿Por qué rescinde el gobierno provincial? Porque descubre que es insolvente, no, bueno, que tiene múltiples incumplimientos. Que antes, aún con esa auditoría, esos datos estaban. Estaba en el propio dictamen del auditor. ¿Y entonces por qué rescinde? Yo creo que rescinde para seguir construyendo la matriz mafiosa entre empresarios corruptos, entre empresarios que defienden su interés y son corruptos, y funcionarios que no defienden el interés provincial y son corruptos. Si le dieron a la empresa una garantía de utilidad del 10% limpio por año y se extendió el contrato, ¿hasta cuándo era? 2026. ¿Esa empresa está en condiciones de hacerle un juicio al Estado provincial? Y si el Estado provincial incumplió, de hecho no se pudo aumentar la tarifa. La tarifa seguía costando 3 pesos con 50. Cuando la autopista de Buen Aire está en 12 pesos, 13 pesos, la del oeste está en 10 pesos. Era como que se estaba fabricando una situación de default. ¿Qué quiere decir? Y además está Facundo Moyano, es empleado de esa autopista, el hijo de Moyano. Es empleado de la autopista. Es empleado de la autopista. Ahora con la creación de Aguasa queda, creo que el 7% en manos del sindicato de peaje, me parece, ese es el esquema que usó el menemismo con las propiedades participadas para impedir que los trabajadores, que eran trabajadores del Estado, al recibir el 10% de la empresa, no protestasen cuando pasaba a ser privado. En este caso se hace al revés, pasa a ser estatal y le damos el 7% a los empleados. Pero ser el Estado es un enorme contrasentido, porque el Estado es de todos. Ellos son trabajadores que pasan a ser trabajadores del Estado. ¿Por qué yo le tengo que dar una parte de la autopista? ¿Qué función cumplen? Cuando era una empresa estatal y los trabajadores formaban parte del Estado, alguna lógica tenía que siendo privada mantengan una parte de la propiedad participada. Pero siendo privada y lo paso a estatal, que es de todos, ¿por qué hay un grupo privilegiado? Hay algo que me parece muy importante que se entienda lo que estamos charlando del diputado Vago, que es del Partido Socialista dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Es que si se quería hacer bien y evitar un negociado o negocio, cuando se hace la transferencia de nación a provincia, porque provincia le pide a nación, si se hacía una auditoría, ¿se podía estatizar ahí? Primero, ¿o no se podía estatizar ahí? Se podía descubrir ahí y con los incumplimientos resolver por esto. Eso. En septiembre, octubre, y la Cámara podría haber votado, la Cámara de Diputados y Senadores, la estatización, ¿o no? Exactamente. Yo lo que quiero expresar además, que el ministro cuando firma ese convenio, sería un convenio donde prácticamente él comete violaciones de delitos penales, porque hay un incumplimiento de deberes de funcionario público al firmar responsabilidades y compromisos de la provincia de Buenos Aires que perjudicarían a la provincia. Ahora, ¿qué pasa? Al aprobarse
por la legislatura, esto pasó a ser una decisión política que fue avalada por no por el total de los legisladores, pero sí por la mayoría suficiente. Y entonces eso, que era un problema, como se diría, de mérito y conveniencia, pasó a ser saneado. Ya no es más judiciable el ministro por esa firma de ese acuerdo. Entonces, están todos los que aprobaron y que avalaron esto. Es el conjunto. Lo que ya no es posible, claro. O sea, la ley dice que un conjunto de diputados avaló este esquema. Y senadores también. Y senadores también. Es lo mismo que en el Estado Nacional, cuando se hacen determinados negocios que vía acuerdos que después refrendan las cámaras. Al refrendar las cámaras, el tema no pasa a ser más judiciable, o sea, los funcionarios ya no son más responsables penalmente, fueron saneados. Y eso es lo que ocurrió en diciembre. Eso es lo que ocurrió en diciembre, y es lo que uno denunciaba. Y ahora vienen a mentir sobre lo que habían dicho, y habría que buscar las declaraciones de noviembre y las declaraciones de ahora, para ver cómo realmente es vergonzoso que no se defienda el Estado provincial. Si el funcionario público lo primero que tiene que hacer es defender a los ciudadanos y al Estado provincial. Fundiendo al Estado provincial, fundimos a todos los ciudadanos. Los usuarios hoy quizás van a ver que la obra mejora, porque la nación, prestamente, porque esto no sobra plata, no hay plata para los hospitales, no hay plata para la seguridad o para la justicia, entregó un recurso para que las obras se hagan. Por otro lado, va a estar el juicio de rescisión que va a hacer la empresa contra la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos presentando un comité, una comisión de seguimiento de esta rescisión económica y financiera para el Estado provincial, intentando. Ese es un proyecto que van a presentar. Es un proyecto que ya está preparado, sí. No lo hemos presentado porque estamos en esta situación, todos están en la elección, intentando transparentar algo. Ahora, es muy difícil transparentar cuando las autoridades provinciales, las autoridades nacionales, juegan en el mismo equipo con un grupo de empresas, con CCI Construcciones y con Rollo, para que haya ganadores, las empresas, los funcionarios que algún beneficio van a recibir, y que haya perdedores, el erario provincial, en un juicio que van a pagar quizás otro gobernador. Total, el que está ya no va a estar, pero los ciudadanos van a tener menos recursos para los hospitales, para la educación, para la seguridad. Gracias por estar aquí. No, gracias. No es una cuestión, aunque podría decir que es una cuestión económica, que es el mal uso o el abuso de poder, el mal uso del dinero y el abuso de poder, pero quisiera que se queden con algo que para mí es clave, que tiene que ver con lo metodológico, lo decía recién el diputado Vago. El gobierno de Scioli estaba en condiciones de hacer las cosas bien, corregir lo que no se corrigió desde el año 83 a esta parte, por lo menos encontrarle un cierre y decir que se estatizó sin afectar al pueblo bonaerense. Eligieron el camino de la patria subsidiada, en donde lo que predomina es el negociado. Eso sí, está el cartel de Aubasa y tal vez en algún momento la ruta sea mucho más digna de ser recorrida. Pero el broche y el moño tiene el mismo criterio que en los 90 y antes. Negocios son negocios y la política bala. Pausa la primera y continuamos con Orden del Día.